espero que podamos debatir. Van a tener 10 minutos cada uno y después si nos atenemos al tiempo, tenemos media hora después para debatir. Y hay igual un changüí para que un par de minutos más se puedan extender, pero si, si se puede debatir, sería interesante. Yo les voy a dar a los 7 minutos, les voy a recordar. No me queda muy claro, me parece muy bueno recordárselos por chat, porque el que está presentando a veces no lo ve, así que me voy a permitir interrumpirlos y les voy a decir 7 minutos. Y si les parece, vamos a hacer perdón. Si les parece, hacemos el orden que nos propuso la Secretaría con el programa. Entonces, primero Luciana Guglielmotti, que es de la Universidad de Mar del Plata, ¿sí? ¿Es correcto? Nos va a presentar su ponencia, soportes arquitectónicos difusos para la vivienda colectiva en Latinoamérica. ¿Arrancó? Arranca, gracias. Estoy compartiendo. Díganme si se ve bien. Perfecto. Ahí está. Sí. Bárbaro. Bueno, paso esta. Si yo... está. Esta ponencia es como un corte en el avance de tesis doctoral que está como iniciándose. Todavía estoy como en la mitad, digamos, como en la cocina de la tesis, pero bueno, la idea era poder mostrar un poco de qué va la tesis, que está enmarcada dentro de lo que sería la teoría de la investigación proyectual y específicamente se trata sobre el estudio y proyecto de los espacios de uso común de la vivienda colectiva. Un poco la idea es investigar estos espacios como desde dos puntos de vista. Por un lado, analizar algunas obras que sean paradigmáticas en relación al tratamiento de los espacios colectivos, a partir de ahí poder sacar ciertas conclusiones, estrategias, y después esas estrategias volcarlas a lo que sería el proyecto de esos espacios de uso común de la vivienda colectiva. Para iniciar la investigación, lo que hicimos primero es como una especie de agenda de problemas. No sé si dije, pero mi director es Federico Eliashev, de ahí del Centro Poiesis. Así que esto arranca a partir de generar como este estado de la cuestión y esta agenda de problemas, y como una discriminación también de aquellos problemas globales y locales latinoamericanos, y cómo también la pandemia atravesó como esas diferentes circunstancias, exacerbando ciertas tendencias que ya se venían dando, ¿no? Entonces, un poco la pregunta también es cómo será el proyecto de estos espacios de uso común de la vivienda colectiva en un proceso ya post-pandemia. El proyecto arquitectónico obviamente queda atravesado por estas situaciones, y si bien quizás la vivienda individual puede acomodarse más fácilmente, la vivienda colectiva siempre es como más reacia a tomar estos nuevos cambios, ¿no? Siempre está como más congelado su proyecto. Entonces la idea era un poco investigar, no el espacio interior, no las unidades de vivienda, sino todo aquello que puede ser compartido, también imaginando qué otras cuestiones podrían compartirse que no sean las que actualmente se comparten, ¿no? Entonces era un poquito eso, ampliar la mirada, tomar ciertos autores, sociólogos, filósofos que están pensando sobre la contemporaneidad, y a partir de eso poder hacer como ensayos, experimentaciones proyectuales en función de cómo esta contemporaneidad va a atravesar, cómo atraviesa hoy, cómo va a atravesar a futuro estos espacios. Y lo primero que aparece es como esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Que va a ser una de las variables de investigación. Junto con la incertidumbre vamos a tomar también la escasez y la desigualdad y ciertas variables menores asociadas. Por ejemplo, con la incertidumbre
aparecen los modos de uso, modos de vida, las futuras necesidades, con la escasez de recursos, de viviendas, o escasez material o ambiental. Y respecto de la desigualdad, que esta sería como la variable más latinoamericana, aparece dividida o discriminada en desigualdad social y desigualdad digital. Un poco es entender que estos espacios son espacios o deben ser, al menos eso creemos, como espacios convocantes que generen como esta idea de vida en comunidad, que sean espacios compartidos y que vayan más allá de la estricta función higienista o de ventilación, ¿no? Sino que sean realmente aquellos espacios convocantes desde donde también podamos empezar a pensar el proyecto de la vivienda colectiva. Y un poco como uno de los primeros pasos, que es el análisis, es como la construcción de esa genealogía proyectual, de ir viendo cómo se fueron actualizando estos espacios a lo largo de la historia. Para eso, lo organizamos como en diferentes casos, que lo llamamos el caso soviético, el caso social humanístico, el caso de soportes, el megaestructural, el sustentable, el caso de cooperativas y el difuso. Cada uno de esos casos fuimos estudiando algunos referentes materiales y referentes intelectuales y cómo se acoplaban o se desacoplaban con el espíritu de la época en el que fueron proyectados. Esto es como una muestra de cada uno de esos casos, cómo lo fuimos discriminando tanto en obras específicas de arquitectura y en textos o conceptos que aportaban desde lo teórico al proyecto. Para esto lo que se armó una electiva, que se está dictando ahora, que es como una iniciación en alumnos de quinto año de la carrera a la investigación proyectual, y que en esa electiva se fueron como estudiando distintas obras paradigmáticas, pero solo estudiamos los espacios de uso común. Primero identificarlos, después ver dónde están ubicados dentro del conjunto, ver qué función tienen. Y además, como una etapa propositiva de ese mismo análisis, de qué considerarían ellos que deberían modificar para mejorar como el uso y disfrute de esos espacios de uso común. Bueno, estas son algunas de esas láminas de análisis, hay como variadas, ¿no? De distintas épocas o de distintos momentos. Las paso rapidito, este es el... Perdón, sí, tenés 3 minutos. Bueno, voy pasando rápido. También se hace como maquetas de estos espacios, para ir comparando en la misma escala. Bueno, esto voy a pasar. Acá es un poco como el desglose de cada una de esas variables, ¿no? Desde dónde entendemos la incertidumbre, desde dónde entendemos la escasez, desde dónde entendemos la desigualdad, para llegar finalmente a lo que sería esto que llamamos nosotros soportes, ¿no? Que es lo que tenemos que construir, que sería como una metodología, una serie de pasos para abordar el proyecto de los espacios de uso común. Bueno, esto lo voy a pasar. Esto sería como todo el marco teórico, los métodos desde donde nos paramos para poder analizar y para poder proyectar. Cómo atraviesa la investigación proyectual tanto la teoría, la metodología y la técnica. Cómo esta metodología también la vamos construyendo a medida que vamos proyectando. Y finalmente la construcción del proyecto es la construcción del laboratorio, que sería el taller, el armado de la electiva, la prueba, que serían el armado de las series proyectuales, y después todo lo que serían las conclusiones. Las pruebas o las series proyectuales las trabajamos desde dos puntos de vista. Por un lado, territorializadas, y por el otro lado, desterritorializadas. Y a partir de ahí empezamos a hacer cruces y comparaciones. ¿Qué pasa cuando se trabaja desde el territorio? ¿Qué pasa cuando se trabaja desde lo conceptual? Desde lo conceptual tomamos la tesis de Elisa Roca, que se llama Colugares, que ya tipifica estos tipos de espacios. Entonces, a partir de esa tipificación arrancamos con lo que sería el proyecto. Y desde el territorio elegimos algunos conjuntos de Mar del Plata, que ellos van, los visitan y arman lo que sería esto, ¿no? Que es la construcción del programa, la definición de la hipótesis, una prefiguración, una formalización y después como una representación. Y a partir de ahí
sacan conclusiones. Y estas, bueno, son como los primeros esbozos, recién está arrancando el trabajo, todavía no terminó, es el primer año que se dicta, así que todo esto que salga desde estas series proyectuales, después van a aparecer como insumos y procesados, y van a ser como la cocina de la tesis, digamos, ¿no? Y bueno, en eso estamos ahora. Bueno, ahí está, al corto, para dejar lugar a todo. Muchas gracias, Luciana. Sí, igual después nos va a quedar tiempo, si te quedó algo para decir o algo importante también a la luz de los trabajos de los demás, es interesante que retomes. Ahí está perfecto, ¿no? Ahí dejé de compartir, sí. Sí, perdón. Bueno, pasamos entonces al trabajo de Carlos Lange Valdés. Él es un colega chileno, nos va a presentar su ponencia La arquitectura como dispositivo, propuestas para repensar el mejoramiento barrial, y cuando quieras. Ok, gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Sí, súper. Bueno, yo me presento, soy Carlos Lange, trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. No obstante, no soy arquitecto, sino que soy antropólogo. Y tanto esta ponencia como la siguiente, que vamos a desarrollarla con mi colega María Jesús Amigo, que sí es arquitecta, se enmarca dentro de un proyecto de investigación sobre la relevancia del conocimiento colaborativo para el mejoramiento de espacios barriales, que es un proyecto financiado por la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación en Chile. Esta primera parte, esta ponencia se llama La arquitectura como dispositivo, propuestas para repensar el mejoramiento barrial, y es principalmente una reflexión teórica. Yo no sé si se ve mientras voy pasando la presentación, porque la estoy viendo desde mi... Sí, se está viendo. Bien, lo primero que me interesa establecer, ¿cierto?, es que esta es una investigación que comienza en noviembre del 2019 y se extiende hasta el 31 de octubre del 2022, ese es el plazo de término, y es una investigación que se enmarca dentro de un estado de crisis que vive o que hemos vivido en Chile desde octubre, ¿cierto?, con lo que llamamos el estallido social, ¿cierto?, que es la reivindicación por una sociedad más justa, más equitativa, etcétera, en un Chile que es profundamente neoliberal, que se engarza, ¿cierto?, con la declaración del estado de catástrofe por pandemia, que se realiza el 18 de marzo del año 2020 y que dura hasta la actualidad, y además, ¿cierto?, incluye, ¿cierto?, lo que llamamos una crisis constituyente, que ha sido todo el proceso de discusión de una nueva constitución para el país, a partir efectivamente del estallido social del año 2019. En este proceso, que ha sido bastante conflictivo y tumultuoso, ¿cierto?, nos hemos preguntado en ese sentido cuál es la relación, por ejemplo, que existe entre conflicto y colaboración, y cómo esa relación se enmarca dentro de este estado de crisis. Principalmente decimos que es una crisis social, sanitaria y constituyente, en el sentido de que entendemos que hay un proceso de transformación en curso, ¿cierto? Entendemos la crisis como un proceso de transformación que puede generar, ¿cierto?, un estado de desarrollo mejor, ¿cierto?, o un proyecto de sociedad mejor, de acuerdo a la concepción de crisis que plantean Bauman y Bourdieu. Y dentro de este estado de crisis hay una paradoja súper importante entre público-privada, ¿cierto?, donde el espacio urbano es parte de la emergencia de un nuevo orden socioespacial, en el caso de Chile, que tensiona los modos de habitar. Nos interesa mucho focalizarnos sobre todo en la lógica de la cuarentena, que es la medida de resguardo que tomó el gobierno de Chile frente a la pandemia, entender esa medida de resguardo, ¿cierto?, ese sistema de resguardo como un dispositivo que se aplica en todo Chile, evidentemente, pero que nosotros estudiamos particularmente en el caso de la ciudad de Santiago y de la región metropolitana. Nosotros entendemos este dispositivo de cuarentena, ¿cierto?, como la construcción de un nuevo orden socioespacial que choca, ¿cierto?, con los modos de habitar de los habitantes. Y aquí proponemos esta definición del habitar,
¿cierto?, que establece la antropóloga ítalo-mexicana Angela Giglia, ¿cierto?, donde habitar tiene que ver con la existencia de un orden social y espacial que resulta reconocible por el sujeto. Justamente con la implementación de la cuarentena, ¿cierto?, como un dispositivo, ese orden entra en cuestionamiento y nos encontramos en un proceso justamente de repensarlo y reformularlo, ¿cierto? Y dentro de ese proceso también nos interesa mucho rescatar la perspectiva de Henri Lefebvre, ¿cierto?, el sociólogo francés, para quien habitar es apropiarse de algo, ¿cierto?, que no significa hacerlo en propiedad, sino que hacer una obra, formarla, modelarla, ponerle un sello propio. Desde esa perspectiva de habitar, nosotros hemos abordado un marco teórico que nos permite cuestionar la concepción de la arquitectura como un dispositivo, ¿cierto? Y aquí básicamente lo que hacemos es ordenar, ¿cierto?, el marco teórico donde a través de la concepción de dispositivo de Foucault y su contraste, ¿cierto?, con la teoría del agenciamiento de Gilles Deleuze, vemos aparecer 4 nuevos modos o nuevas ideas o nuevos modelos, ¿cierto?, teóricos de la arquitectura, que nos permitirían responder y analizar críticamente este estado de crisis en el cual nos encontramos en Chile. Uno es el urbanismo de excepción de Camilo Boano, otro es el modelo de arquitectura colaborativa de Coronel, ¿cierto? También destacamos, ¿cierto?, el modelo de arquitectura menor propuesto por Gilles Stoner y también el modelo de arquitectura forense propuesto por Eyal Weizmann. Entendemos que estos 4 modelos nos permiten repensar la arquitectura, replantear cuál es su rol, cuáles son sus funciones, cuál es su relevancia en un contexto de crisis como en el que nos encontramos actualmente en Chile, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, ¿cierto?, tensionan ahí los conceptos de dispositivo y de agenciamiento que han sido trabajados desde la perspectiva tanto de Foucault como de Deleuze. Y desde la perspectiva de Foucault entendemos la cuarentena como un dispositivo, ¿cierto?, un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, etcétera, ¿cierto? Y en el fondo un dispositivo, siguiendo la perspectiva de Foucault, es una red que puede establecerse entre todo este tipo de elementos. Es una red de saber poder, ¿cierto? Es una red que permite el gobierno de las conciencias y de los cuerpos de las personas en función de un modelo de orden particular. Y por otro lado, ¿cierto?, desde la perspectiva de los agenciamientos, entendemos, ¿cierto?, un conjunto de prácticas de contrapoder, es decir, que se constituyen a partir de saberes menores que no han sido visibilizados, que no han sido reconocidos, y que reflejan, ¿cierto?, rarezas, anormalidades, etcétera, que se contagian. Rarezas y anormalidades en el contexto, ¿cierto?, de un modelo de orden político, económico y social preestablecido como es el de la cuarentena. Uno de los elementos que nosotros proponemos para este análisis es que ambos conceptos chocan, ¿cierto? Por un lado están todas aquellas decisiones, ¿cierto?, que tienen una lógica estratégica y conforman un dispositivo que han permitido establecer un modelo de orden espacial en Santiago durante el periodo de la pandemia y que se constituye a partir de toque de queda, patrullas militares y policiales, la instalación de hospitales, la instalación de vacunatorios o los centros de vacunación, ¿cierto?, el establecimiento de cordones sanitarios, cuadrillas de desinfección de calles y casas, etcétera, que son todas las medidas oficiales generadas desde el Estado, ¿cierto?, por el gobierno para establecer un modelo de orden y un conjunto de prácticas que representan los agenciamientos de los habitantes que las subvierten porque efectivamente estas no se ajustan a las características o a las condiciones de habitar de las personas, ¿cierto? Cursos, talleres, bazares, trueques, cooperativas, ollas comunes, principalmente grafitis, arte urbano, etc. Perdón, Carlos, te quedan 3 minutos. Sí, voy bien en el tiempo. En ese sentido, ¿cierto? Queremos reflexionar respecto de la tensión entre dispositivos de agenciamiento y cómo éstas se reflejan en la arquitectura. Y como les decía anteriormente, ¿cierto?, tenemos 4 modelos que nos interesa discutir. Uno es el modelo del urbanismo de excepción de Boano, ¿cierto?, que se vincula directamente o muy fuertemente con la arquitectura forense de Weizmann.
sobre todo en el eje de los dispositivos, ¿cierto? Cómo el poder opera en la arquitectura como un instrumento, como un dispositivo, ¿cierto? De gubernamentalidad, de gobierno de las conductas y de los cuerpos. Y por otro lado también, ¿cierto? Desde la lógica de los agenciamientos, la propuesta de la arquitectura colaborativa y la arquitectura menor, propuesta uno por Coronel y otro por Jill Stoner, ¿cierto? Particularmente entendemos nosotros que estos 4 modelos nos permiten visibilizar y reconocer todas aquellas prácticas de intervención de mejoramiento barrial que han desarrollado los habitantes y que les ha permitido o nos ha permitido, ¿cierto?, subsistir y resistir al dispositivo de cuarentena impuesto por el Estado de Chile durante el periodo de pandemia. Particularmente, ¿cierto?, nos interesa el concepto de arquitecturas menores, que es algo que vamos a abordar en la siguiente ponencia con María Jesús. Nosotros hemos propuesto un concepto que es el concepto de arquitectura de los espacios comunes, que está muy emparentado con lo que exponía Luciana recién, ¿cierto? Este vendría siendo nuestra propia propuesta, nuestro propio modelo, y por arquitectura de los espacios comunes, ¿cierto? Entendemos una arquitectura que promueve la horizontalidad y la simetría en la toma de decisiones entre los profesionales y los habitantes, que da paso a una arquitectura colaborativa donde existe una retroalimentación de conocimientos entre profesionales y habitantes. Y esto es importante porque nos permite cuestionar también el modelo de conocimiento experto disciplinar que desde la misma arquitectura nosotros enseñamos en la facultad en la cual estamos trabajando, ¿cierto? Y nos permite, por lo tanto, abrir espacio a la visibilización y al reconocimiento de nuevas formas de practicar la arquitectura, pero no por arquitectos, sino que por habitantes. Y en ese sentido, planteamos también algunas preguntas que nos parecen importantes de establecer, ¿cierto? Como por ejemplo, cómo la arquitectura reproduce las redes de saber-poder, la arquitectura como dispositivo, ¿cierto? Cómo la arquitectura puede aportar a dinámicas de agenciamiento, de activación territorial, y en ese sentido también cómo desde la misma disciplina se pueden producir dispositivos de resistencia y de contrapoder. Esa es nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Si les parece, entonces, ahora María Jesús Amigo va a exponer el trabajo que también hizo con Carlos, que se llama Explorando la arquitectura menor, potencialidades y desafíos disciplinares para el mejoramiento barrial. Sí. ¿Me escuchan, cierto? ¿Se ve bien? Se escucha y se ve. Perfecto. Bueno, como les comentaba Carlos, este es un trabajo que hemos venido desarrollando ya durante 3 años en conjunto. Él desde la disciplina de la antropología, yo desde la arquitectura, y por tanto tiene esa doble militancia que le decimos en algún sentido. Bueno, lo primero, contextualizar sobre lo que vamos a hablar, la política habitacional en Chile. Es bien sabido que durante la dictadura existió un auge sobre la política habitacional en términos de esta política habitacional neoliberal, en donde se estableció un modelo subsidiario que fue en contra de en la disminución de los estándares habitacionales de estas viviendas que fueron producidas en este periodo. La cantidad de viviendas fue en contra de la calidad. Entonces se apuntó más bien a unas soluciones cuantitativas más que cualitativas, y además esta política invisibiliza la capacidad de agencia que tienen los habitantes que las habitan. Dentro de las mismas políticas habitacionales se establece un apartado en donde estos postulantes, futuros habitantes de estas viviendas, deben ser capacitados para desarrollar habilidades que no tienen, superando de esta forma condiciones de pobreza y marginación social. Por tanto, existe una invisibilización de la capacidad de agencia que ellos tienen. A través del proyecto hemos logrado observar que este habitar cotidiano que se da en este tipo de conjuntos de vivienda social está constantemente producido a través de prácticas de habitar, y estas prácticas de habitar dan origen tanto a conflictos cotidianos, como pueden ser, por ejemplo, confluir en ciertos espacios comunes, muy en la línea de la primera ponencia, coordinarnos en cómo estacionamos los vehículos, cómo tendemos la ropa, etc. Y esto a su vez da cuenta y desencadena ciertos procesos de colaboración. Por tanto, nosotros establecemos que en este habitar cotidiano
tanto la colaboración como el conflicto están mediados a través de las negociaciones y los acuerdos. Y esto desencadena en mejoramientos barriales que son realizados por los habitantes que allí viven, dando origen a una espacialidad arquitectónica no experta, no desarrollada por la disciplina arquitectónica como tal, y dando cuenta de estos procesos colaborativos. Aquí es donde nosotros tomamos el concepto de Gilles Stoner, que es la arquitectura menor. Nosotros hacemos esta vinculación entre estas espacialidades creadas no expertas con estas arquitecturas menores. Y voy a citar aquí las arquitecturas menores surgen como líneas de fuerza entre los segmentos. Estas fuerzas tienen una orientación clara, pero son inestables. Borran las geometrías tradicionales para plegarse y unirse al tiempo. Crean nuevas organizaciones en el espacio transformándolo. O sea, desbordan lo que establece, lo que está establecido por este conocimiento experto a través de este habitar cotidiano. Las líneas de fuerza pueden resistir al encierro y convertirse en líneas de fuga. ¿Y cómo operan estas arquitecturas menores? Las arquitecturas menores operan como verbos, no como sustantivos. Y aquí es donde, para la creación de estas arquitecturas menores, las prácticas de habitar son fundamentales, ya que son estas acciones menores que generan y forman agenciamientos espaciales. Rompen parejas de opuestos como interior-exterior, público-privado, autorizado y subversivo. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de cómo este tipo de prácticas y este tipo de intervenciones menores subvierten estas soluciones habitacionales ya planteadas a través del Estado. Y por tanto, las arquitecturas menores son establecidas como dispositivos de salida. Las arquitecturas mayores operan desde la fuerza y la opresión. Las estrategias de huida descritas en los relatos de prisioneros reales reflejan el principio básico de las arquitecturas menores. Siempre operan dentro de esta arquitectura mayor, pero en oposición a él. O sea, haciendo esta vinculación un poco con los conjuntos de vivienda social, podríamos establecer que estos conjuntos vendrían siendo estas arquitecturas mayores, desarrolladas por este conocimiento experto, y estas arquitecturas menores surgen a partir de habitar estas arquitecturas mayores y operan en contraposición a ella. Una arquitectura menor es un devenir espacio, más que un ser forma, es un zumbido inalcanzable que nos aleja del aura marchita de la mercancía, la originalidad, la permanencia y la perfección para llevarnos hacia la inmanencia y lo incompleto. Y aquí pusimos, brevemente voy a hablar sobre dos casos en particular que analizamos en el proyecto de investigación. Uno es el caso de Valle de la Luna, que es un conjunto de vivienda social construido en 1993, reflejo de esta política neoliberal habitacional que les mencionaba al inicio. Son conjuntos bastante precarios en términos de calidad arquitectónica, con departamentos de escasos metros cuadrados, y en este caso nosotros podemos ver la presencia o una intervención realizada por los habitantes, como es estos tendederos de ropa que ustedes pueden visualizar, construido por los habitantes ante la carencia de no contar con este espacio al interior de sus viviendas. Son departamentos tan reducidos al interior que no cuentan con un espacio para tender la ropa, que es un acto muy cotidiano. Todos lavamos la ropa en nuestra casa, todos debemos tener un espacio donde colgarlo. Bueno, ellos ante la carencia de este espacio, de esta arquitectura mayor, han desarrollado esta intervención muy mínima con estos alambres que van amarrados de escalera a escalera, por así decirlo, perdón, de escalera a escalera, y ahí se van generando estos tendederos, los cuales comparten y van generando esta red de colaboración. Lo interesante es que el uso de esta intervención está mediada por los acuerdos y las negociaciones, porque ellos se van poniendo de acuerdo en los días y los horarios para poder tender. Entonces, por ejemplo, un departamento tiende un lunes en la mañana, el otro departamento el lunes en la tarde, y así se van organizando. Y aquí podemos ver esta espacialidad. Aquí hay un croquis que desarrollamos, en donde se puede ver este tendedero y cómo este tendedero da origen a una espacialidad en la escalera también, al tender la ropa, al tener la visión desde la escalera hacia abajo, al generar también un espacio de seguridad. Entonces, nosotros acá identificamos y proponemos esto como una arquitectura menor. En segundo lugar, tenemos el caso de Pacífico Rivas, que es otro conjunto habitacional. Este es más reciente, data del 2017, 2019 más o menos, y acá los vecinos se organizaron para poder
hermosear, y ellos dicen dignificar este espacio, que se encontraba en bruto, en obra gruesa, que es la caja de escalera de los departamentos. Ellos se organizaron y a través de una serie de prácticas cotidianas, como los recolectar dinero, ponerse de acuerdo, negociar, comprar los materiales, etc., se organizaron y crearon este espacio revistiendo el piso con esta cerámica e instalando varias plantas para generar este espacio, ellos dicen, más dignos y un espacio intermedio entre la vivienda y lo que es la calle o el patio interior del conjunto. Entonces este también vendría siendo una obra de arquitectura menor instalada en estos espacios comunes que da cuenta de estas intervenciones menores. Aquí hay otra fotografía. Perdón, María, tenés 3 minutos. Y estoy en las conclusiones. Y bueno, y en las conclusiones queremos comentar que las obras de arquitectura menor, nosotros establecemos que permiten repensar la disciplina arquitectónica a través de 3 importantes principios. El primero es que tiene un carácter táctico, ya que permite, a través de este tipo de intervenciones, resolver problemáticas de carácter coyuntural y circunstancial a las cuales se ven enfrentados los habitantes, como por ejemplo el tender la ropa, el acceder a las viviendas, el contar con un espacio intermedio, etc. La segunda es que tiene un carácter comunal, ya que se sustentan en principios de comunalización, expresadas en prácticas cotidianas, de compartir, cuidar y producir, que además de las normas y reglas que organizan su producción y gestión y son decididas de manera colectiva. Acá también tiene mucha vinculación el tema de los procesos colaborativos, la comunalización. Y por último, es la capacidad de agencia que se activa en los habitantes a través de la generación de este tipo de intervenciones. Este tipo de intervenciones, por tanto, logra visibilizar la capacidad de agencia que tienen estos habitantes y también los procesos de aprendizaje en los cuales ellos van desarrollando en la medida que van produciendo estos espacios, esta nueva espacialidad. Propiciando un conocimiento que puede constituir un bien común para el mejoramiento barrial. Eso. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Dejo de compartir. Ahí creo, sí, ya. Gracias. Muchas gracias. Entonces nos va a presentar ahora su trabajo Clara Mansueto. Ella es de la FADU. Su trabajo se llama Aportes al relevamiento arquitectónico con perspectivas de géneros, restitución de producciones arquitectónicas para la construcción de criterios de lectura de la vivienda. Ahí se ve bien. No había puesto el micrófono. Sí, se volvió a salir. Ahí está. O soy yo que no veo. Sí, ya, a ver. Ahí va. Ahora sí. Bueno, como comentaba Gabriela, o sea, lo que voy a hacer es contar, digamos, qué es lo que se trabaja en este paper que tiene este título. Tiene como propósito poder brindar aportes en la práctica o la acción de relevar vivienda desde la perspectiva de género, y tiene que ver con una experiencia del laboratorio Proyecto y Género, que ahora voy a contar un poco más, que retoma o intenta ir llevando a la práctica las reflexiones y aprendizajes que voy desarrollando en mi investigación. Digamos, en nuestro país, en Latinoamérica, pero particularmente en algunos países como en Argentina, el movimiento feminista es creciente y está atravesando y permeando en los espacios, en las instituciones, tales como nuestra facultad. Pese a que las instituciones son lugares, digamos, difíciles de mover, ¿no? Tienen unas estructuras burocráticas, históricas, que responden a otros criterios, y por tanto no es tan sencillo. Pero hay la propia incorporación de las preocupaciones de los y las estudiantes, las investigaciones que empiezan a trabajar sobre el feminismo, la perspectiva de género como una cuestión que es necesario
ahondar, profundizar y demostrar científicamente que es un aporte, así como prácticas de extensión que por su propia característica, al desarrollarse en el territorio, articulan con las problemáticas y demandas sociales que se desarrollan en cada ámbito de actuación. En ese contexto, entonces, la propuesta de este laboratorio, Proyecto Género y Hábitat Popular, que en realidad es un proyecto de investigación avanzado, donde se busca establecer un vínculo cercano entre la teoría y la acción, o una especie de teoría militante, ¿no? Entre la investigación y la extensión, como reuniendo esos extremos. Y tiene como propósito construirse como espacio, en eso me parecía como algo, si bien tiene otra institucionalidad, lo que comentaba en la primera ponencia Luciana, como un espacio de investigación-acción donde se desarrollan proyectos para la mejora del espacio cotidiano, el hábitat popular desde la perspectiva de géneros e interseccional por las propias condiciones que conocemos del hábitat popular. Hay un valor central por la vida que se releva desde esta perspectiva, que radica en las tareas reproductivas, y el espacio donde se desarrollan estas tareas. Entonces, acá se busca poner en relieve ese sentido social que puede guiar propuestas arquitectónicas y de alguna manera desde ahí discutir cuál es el carácter transformador que podemos alcanzar. Me está pidiendo cambiar los pañales. Ahora vamos, Roque, ahí va. Bueno, entonces en este trabajo lo que voy a presentar es antecedentes teóricos que yo vengo trabajando en mi investigación y que entendía que eran un aporte para realizar una actividad particular que era este relevamiento con perspectiva de género en un barrio que está luchando por la urbanización en articulación con una organización social como Proyecto Habitar. En ese contexto desarrollamos unos relevamientos, pero yo no voy a ahondar en la práctica en sí, sino en algunas, principalmente en 3 avances, desarrollos teóricos y conceptos que creo importantes para avanzar en este tipo de práctica. La primera es la vida cotidiana. Se propone como una vía de entrada a esta lectura del espacio, en este sentido humano que planteaba, en el uso cotidiano, ahí donde se establecen y transforman relaciones entre las personas y en relación con la naturaleza. Y tomamos a Ana Quiroga y Josefina Racedo porque, digamos, trabajan desde la psicología social, la vida cotidiana, y frente a la pregunta de qué es la vida cotidiana, nos plantean, nos explican que es la forma de desenvolvimiento que adquiere día tras día nuestra historia individual. Implica una reiteración sistemática de acciones vitales, en una distribución diaria del tiempo, del latín quotidie, que quiere decir cada día. Por eso decimos que cotidianidad es espacio, tiempo y ritmo. A su vez, o sea, ¿por qué esto es importante? En ese espacio, tiempo y ritmo, sin poder, digamos, se naturaliza y se van fijando unas formas de hacer uso del espacio, unas relaciones sociales y se naturaliza en conjunto. Y ese uso cotidiano del espacio y del tiempo es lo que en este relevamiento entendíamos como el hecho que hay que observar en esta acción de relevamiento, para revelar cuáles son las formas sociales que radican en la arquitectura construida y para pensarlas también en la propuesta. Hay un énfasis en el tiempo, por supuesto, por esta constante y reiteradas acciones que van generando esa cotidianidad. Que de manera, o sea, que no se pueden estudiar de manera indisoluble, ¿no? Tiempo y espacio. El tiempo, bueno, hay varios estudios, como entre ellos los que alcanzan las encuestas de tiempo, justamente según género, que se impulsan desde el movimiento feminista, pero también el feminismo popular empieza a decir, bueno,
desde este lugar tenemos que decir que no hay doble jornada, ¿no? La del trabajo, la del trabajo, digamos, pago y la del trabajo doméstico, sino a su vez un trabajo comunitario, ¿no? Como la olla popular, como generar acciones de reclamo en el municipio, etc. Esta distribución desigual no se ve en la foto, o sea, no se ve, no lo vamos a ver a simple vista, sino que requiere establecer relaciones entre aquellas cosas que sí se ven. Y requieren ser leídas no como un instante, sino en el proceso mismo de hacer uso de ese espacio. La siguiente base o bibliografía que me interesaba tomar es la de la arquitecta Margaret Jutel-Liotsky, que es convocada para trabajar junto a un equipo en el desarrollo de una vivienda pública de Frankfurt. Y ahí ella está a cargo del diseño de las cocinas, que era algo que ella ya venía trabajando en otro proyecto para viviendas de mujeres solas. En esa oportunidad llevan adelante la fabricación masiva, ahí es donde nace la concepción que tenemos de vivienda modulada, digamos, de construcción, digamos, prefabricada. Y lo que es relevante de este proceso, más allá de la cocina, que por supuesto es un buen resultado, es que para explicar cuáles son los aportes de esta cocina, realiza un video donde muestra cuáles son los movimientos que tiene que realizar la mujer, el esfuerzo que implica, los riesgos que corre, los problemas de higiene que conlleva y el recorrido, la cantidad de metros y tiempo que dedica en esa tarea. Este video no se pasaba por la tele, ¿no? Se publicaba en cine, se hacían reuniones, tiene un carácter pedagógico detrás del diseño de una cocina. Esto me parece destacar para justamente establecer relaciones entre, bueno, ¿cómo podría ser entonces un relevamiento que no solo va a aportarnos un dibujo de lo que hay, sino que qué dice detrás de ese dibujo, ¿no? Detrás de eso que estamos viendo. Perdón, Clara, tenés 2 minutos. Dale. El siguiente es uno de Brown que habla sobre el uso de las viviendas y las ciudades y a mí me parece que es un aporte importante porque va a buscar cuantificar y diferenciar cuáles son los usos que hace cada familiar en el momento del día, está articulando su mirada como arquitecto con la experiencia antropológica de Oscar Lewis, que en el estudio de familias, en un caso en México. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos puntos de apoyo? Los límites condicionantes, tanto físicos como simbólicos, son asunto de la arquitectura, ¿no? Esto, digamos, algo de esto viene ya recorriendo. Y resulta cada vez más urgente hacernos responsables de esas reglas sociales que están asociadas a las reglas formales. El abordaje consciente de la relación espacio y género, así como espacio y las múltiples formas de desigualdad, puede ser una herramienta conceptual para identificar esos lugares donde de manera habitual, de manera naturalizada, se esconden las reglas con las cuales no trabajamos en la propuesta de proyectos. Finalmente, las actividades productivas y reproductivas cobran peso en relación con el uso. La valoración de la vida cotidiana aparece sin velos en las tareas de cuidado, la simultaneidad de prácticas, las múltiples formas de organización social. Todo eso requiere ser pensado desde el programa, desde el relevamiento y pensar configuraciones del espacio. Y por último, que contamos con una larga historia de visibilización de los múltiples géneros en la producción del espacio, de la participación femenina y los aportes particulares en la arquitectura. Sin embargo, la estructura poco se ha movido, hecho que nos demanda ser más fuertes, audaces y creativos para contagiar transformaciones socialmente valiosas. Gracias. Espero no haber sido tan interrumpida por... No, está muy bien. Aparte, estás hablando de la vida cotidiana y de las prácticas y la simultaneidad. Esta es la realidad. No la imagen pura y limpita y renderizada. Marcela, nos queda entonces el trabajo de Marcela Bío, que también es de la FADU. Ella va a presentar una ponencia que se llama Hábitat y Territorio,
cambios recientes en barrios populares del segundo cordón del conurbano bonaerense, un análisis de los barrios de San Ignacio y La Morita en el partido de Esteban Echeverría. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos también por haber compartido tan interesantes ponencias. Bueno, yo me formé en la FADU, soy investigadora con CONICET y me desempeñé hasta hace muy poco dentro del Instituto de la Espacialidad Humana, pero desde hace un par de meses mi cargo con CONICET está radicado en la Universidad Nacional de Avellaneda, que es donde está mi corpus principal de investigación. Lo aclaro porque acá en la ponencia puse mi doble inscripción institucional, para ser agradecida con ambas instituciones. Bueno, básicamente lo que hace mi ponencia es recuperar resultados de 2 trabajos de campo que realizamos en los barrios San Ignacio y La Morita en el partido de Esteban Echeverría, el primero en el año 2016 y el segundo en el año 2021. Estos trabajos de campo fueron en coordinación con el equipo Riachuelo del Ministerio Público de la Defensa, que es quien resguarda el interés de los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo. Estos 2 barrios están bajo, digamos, las medidas que fueron adoptadas por el juez de la causa, entre otras, la de liberar todos los caminos de sirga de arroyos y ríos que se encuentran dentro de la cuenca. Entonces se trata de 2 barrios que están, que se despliegan sobre los bordes del arroyo Ortega, en el partido de Esteban Echeverría, y estas franjas de ambos barrios, de San Ignacio y La Morita, que deben ser relocalizados. Digamos, por motivo de esta relocalización es que en su momento nos convocaron para hacer el segundo censo, porque el primero fue hecho en el 2011. Los censos eran básicamente para tener datos, digamos, rigurosos sobre hogares, viviendas y personas, para definir el universo de relocalizaciones y para también, digamos, analizar cómo eran en ese momento las condiciones de vida y el hábitat de las personas que estaban residiendo sobre los márgenes del arroyo. Bueno, estas son imágenes del último trabajo de campo que, como dije, se realizaron en noviembre del año pasado, en el 2021. Bueno, 2 objetivos, digamos, me motivaron a presentar esta ponencia. Por un lado, analizar los cambios que operaron en las viviendas y en las condiciones habitacionales de los hogares censados en este periodo de tiempo comprendido entre los 2 censos, entre 2016 y 2021. Quiero decir esto para quienes comparten la mesa conmigo. Todos sabemos lo difícil que es hacer trabajos de campo de gran escala, contar con los recursos para ello y sobre todo la posibilidad de establecer un análisis comparativo. Eso no sucede casi nunca, digamos, ¿no? Con suerte uno tiene un trabajo de campo, pero ya tener 2, digamos, en una misma localización y abordando un mismo universo, para nosotras fue, como equipo de investigación, una oportunidad histórica, digamos, para, revisar algunos de estos cambios. Son datos muy fresquitos porque los terminamos de procesar, digamos, a fines del año pasado, principios de este año. Y otro objetivo era analizar cómo los modos de habitar y de reproducción de los hogares censados dialogan con el territorio y un poco qué novedades arroja este diálogo a partir de la evidencia empírica que recuperamos. Vuelvo aquí. El marco conceptual es bastante extenso. Quiero decir más que nada que a estos hogares los inscribimos en lo que denominamos como economía popular para su análisis. Hace muchos años que venimos trabajando en el análisis de la economía popular y construyendo, digamos, un aporte teórico significativo justamente a los estudios de la economía popular. Sabemos que es un término en disputa todavía. En ese sentido, en el 2018, pude definir cuáles eran 3 de estos sentidos, pero acá solo voy a citar a uno, que es, digamos, el que un poco operó como faro de nuestra investigación, y es pensar la economía popular como la economía de las clases populares, ¿no? Y como el producto de una clase social que son las clases populares. Y para analizarla, básicamente lo que hacemos es tomar en cuenta cómo estas clases resuelven su acceso a los satisfactores que apuntalan su reproducción, en particular a la tierra, a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos,
al financiamiento y a los bienes. Y para ello, por supuesto, ponemos al hogar en el centro del análisis porque no solo, digamos, es necesario conciliar el trabajo doméstico, que es, por supuesto, fundamental en esta economía, sino porque también es una economía, digamos, que está sostenida en base a arreglos que se hacen desde las unidades domésticas hogares, entre los propios miembros del hogar, con otros hogares, con organizaciones y con el Estado para, bueno, para resolver sus condiciones, para, digamos, alcanzar sus satisfactores y así garantizar sus condiciones de vida. Bueno, la definición teórica, como dije antes, nosotros encontramos que en esta economía popular, digamos, hay un conjunto de estrategias que nos sirven para establecer un cierto límite dentro de las clases populares, ¿no? Sabemos que las clases populares no son un grupo homogéneo, entonces, digamos, un poco para determinar nuestro universo teórico y empírico, lo que hicimos fue, bueno, a través de diversos trabajos de campo, observar que se daban un conjunto de estrategias que básicamente tenían que ver con los modos de acceso a la ciudad, con los modos de acceso a ingresos, al financiamiento, y con otra estrategia más, una cuarta estrategia que se orientaba a aumentar las posibilidades de expansión de las 3 estrategias que mencioné más arriba, que eran particular de un determinado grupo, ¿no? Que no eran extensivas esta estrategia a todo el universo que podríamos denominar de clases populares, sino a un grupo en particular. Y para ello nos centramos en la primera, ¿no? Que es un modo particular de acceder al suelo y a la vivienda. Y ahí es donde pudimos operacionalizar quiénes eran estos hogares, ¿no? Porque, bueno, al operacionalizar esta estrategia, como, digamos, todos los modos que se dan para acceder al suelo y a la vivienda, que son distintos a los que se concretan mediante el mercado formal de suelo y vivienda urbana. Entonces eso nos dejaba dentro a las ocupaciones, a las tomas organizadas de tierra, a la compra de suelo o vivienda en mercados informales, al alquiler de viviendas en mercados informales, y al acceso también a través del Estado en el marco de programas habitacionales destinados a estas clases, ¿no? Digamos, todo este conjunto de estrategias para nosotras eran propias de este sector de las clases populares que nos ayudó a definir también cuál era nuestro universo empírico. Y esto lo remarco, ¿por qué? Porque fuimos siempre muy críticas de aquellos que estudiaban exclusivamente a las villas y a los asentamientos de un criterio tipológico para después sacar algunas conclusiones sobre las características sociales. Digo, nosotras terminamos estudiando básicamente este mismo universo, pero el recorte del universo tiene que ver con una reflexión teórica, digamos, ¿no? Que es una línea de corte dentro de las clases populares por un modo particular de acceso al suelo y a la vivienda, que incluye varias modalidades, como mencioné antes, excepto la compra en el mercado formal. Bueno, después, en términos más generales, digamos, nuestra concepción de economía popular confluye con las que postulan que las economías populares latinoamericanas constituyen formaciones económicas, sociales, políticas y culturales heterogéneas, bueno, que constituyen entramados de procesos, prácticas y incentivos para lograr la reproducción de la vida en medio de contextos de alta precariedad. Voy a pasar ya un poco a los resultados, a las hipótesis, no me va a quedar tiempo. Bueno, construí 3 hipótesis para esta ponencia. Por un lado, postular el carácter central que adopta la producción del hábitat entre los hogares censados, que se expresa básicamente en la continuidad que asume este proceso y en las mejoras que fueron introducidas en las viviendas durante el periodo intercensal considerado, 2006-2021, más allá incluso de la expectativa que pueda generar en los hogares una política de relocalización. Una segunda hipótesis tiene que ver con que el sostenimiento de las políticas públicas de transferencias de ingresos que operaron incluso durante estos años confirieron mayor regularidad a los ingresos de estos hogares e impactaron directamente en la continuidad de la producción del hábitat, en las mejoras e incluso también en los espacios comunes, porque parte de estas transferencias monetarias implicaron algunas contraprestaciones que se tradujeron en cooperativas de trabajo para mejorar el espacio barrial. Y una tercera hipótesis es que asistimos a un proceso de acentuación de la territorialización de la economía popular durante estos años, y esto le da otra hipótesis a una categoría sobre la que vengo trabajando, que tiene que ver con la categoría de centralidad popular, un poco discutiendo, digamos, con el abordaje
más clásico, digamos, de los estudios urbanos, que piensan a las centralidades urbanas exclusivamente desde la lógica de la concentración del capital, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que las clases populares también tienen una potencia performativa de los territorios y que podemos desestabilizar estas cartografías que nos propone el urbanismo más clásico y develar cuáles son estas centralidades vistas desde la lógica de la reproducción de los sectores de economía popular. Perdón, Marcela, te quedan unos minutos nada. Sí, no sé cómo voy a hacer porque tengo 1.000.000 de cuadros, perdón, soy muy mala. No, bueno, tranquila. Bueno, tranquila. Básicamente... Igual después tenemos media hora más, así que... Lo que voy a hacer es presentar algunos resultados que dan cuenta de esta hipótesis. Quiero mostrarles en esta diapositiva, si se fijan, hasta 5 años, esto, digamos, remite a... No, perdón, esto es acá es la edad de la población. Son barrios que tienen población bastante joven, como pueden ver, hay un 45,7% población que vive en condiciones de pobreza y un 33,5% que padece NBI. Entre las principales transformaciones del hábitat, si ustedes observan este gráfico de barras, pueden observar que el 23,5% de las viviendas que censamos en el 2001 tienen hasta 5 años de antigüedad, quiere decir que fueron construidas durante este periodo intercensal. Digo, un dato para apuntalar esta hipótesis sobre el dinamismo de la producción del hábitat, incluso en el contexto de una política de relocalización. Aquí lo que hice fue, bueno, estas son variables que tomé para analizar las transformaciones y los cambios, ¿no? En este caso, el gráfico 3, bueno, da cuenta de las viviendas, de la posesión de las viviendas según la posesión y ubicación de la canilla para la provisión de agua y según la ubicación del baño. Se analizan, digamos, ambas barras, la azul corresponde al 2016 y la otra al 2022, se van a dar cuenta, digamos, como por ejemplo en el caso de la canilla al interior, cómo varió este porcentaje en el término de los 5 años considerados. Lo mismo respecto al baño, que creció en 12 puntos porcentuales los baños, las viviendas que tienen baño en su interior. Si analizamos, por otro lado, las viviendas según eliminación de excretas, vemos un crecimiento muy significativo de conexión a la red pública y una disminución del modo más precario de eliminar excretas, ¿no? Que es solo a pozo ciego. Si analizamos, por otro lado, las viviendas según tipo de vivienda y casa, y por otro lado, según cantidad de pisos, vemos que crecieron en el 2021 las viviendas casa tipo A, que son las que para el Censo Nacional de Población y Vivienda son consideradas no deficitarias, en un porcentaje muy significativo, y lo mismo crecieron también, digamos, la cantidad de pisos en las viviendas, ¿no? Disminuyeron las viviendas que solo son de planta baja y crecieron las viviendas que tienen un piso. Por otro lado, si atendemos a la cantidad de viviendas que agregaron cuartos en sus casas en los últimos 5 años, vemos que también nos encontramos frente a porcentajes significativos, casi un 40% de viviendas que agregaron. Por otro lado, es muy significativo el porcentaje de viviendas que hicieron arreglos, los hogares que hicieron arreglos dentro de las viviendas, casi más del 65% de los hogares manifestó haber realizado mejoras en sus viviendas. Cuando consultamos por las mejoras, digamos, al tope de las motivaciones estaba la reparación o refacciones para ponerla más linda y ampliaciones, ¿no? O sea que son, digamos, datos desde nuestra perspectiva muy, muy significativos. Bueno, acá analizamos, digamos, cómo fueron hechas esas reformas, si pagaron por la mano de obra o no pagaron. Los porcentajes se distribuyen bastante uniformemente en ese sentido. Y después lo que vimos es que mejoró bastante la situación de hacinamiento, ¿no? Si ustedes ven en las últimas 2 barras, mientras que en el 2016 habíamos encontrado el 48% de los hogares sin hacinamiento, en el 2021 encontramos que esta cifra casi llega al 60% de los hogares, cosa que también nos pareció muy significativo en términos de cómo mejoró la situación habitacional.
y algunas características de la relación entre hábitat, economía popular y territorio. Voy a pasar rápido, pero quiero mostrar esto que tiene que ver con los hogares según fuente de ingreso mensual más alta del hogar. Esto no quiere decir según la única fuente, sino que los hogares tienen una combinatoria de fuentes de ingresos, ¿no? Esto es muy propio también de la economía popular. Consultamos por la fuente más alta. Y acá el dato más significativo aparece en estas columnas que son el segundo par, donde crecieron muchísimos los hogares para los cuales la fuente más alta de ingresos está vinculada a planes y programas públicos de transferencias monetarias de ingresos. Eso es muy significativo, creció más de 10 puntos la cantidad de hogares para los cuales estas transferencias estatales resultan ser su ingreso más significativo, una característica también propia de la economía popular del conurbano bonaerense. Por otro lado, analizamos también la cantidad de hogares que reciben políticas de transferencias que no incluyen transferencias monetarias, que pueden ser de bienes, de transferencia de bienes y de transferencias monetarias, quienes reciben y quienes no. Y bueno, es bastante también significativo. Si ustedes ven acá, en este caso, quienes reciben en el 2021, ha crecido también en una proporción bastante importante. Bajaron los que no reciben transferencias monetarias y subieron los que sí reciben. A ver, bueno, después lo que hicimos fue analizar dónde atienden la salud. Eso también arrojó que básicamente se restringen más al ámbito local, municipal. En general, esto también creció. Son más los hogares que se atienden en el hospital público que está dentro del mismo municipio, más que en el 2016. Y también analizamos los lugares donde compran los alimentos y también acá nos encontramos con un crecimiento respecto del 2016 de los hogares que compran o se abastecen dentro del barrio o en sus cercanías, digamos, ¿no? En el entorno más inmediato del barrio. Bueno, algunas conclusiones de nuestro análisis. Bueno, básicamente que los indicadores que seleccionamos dan cuenta del dinamismo, digamos, de esta producción del hábitat popular en estos barrios, que si bien no nos detuvimos en el caso de esta ponencia en hacer un análisis, digamos, del contexto histórico, económico y político, digamos, de este quinquenio, podemos decir que hubo, digamos, algunas características que constituyen mojones del periodo, ¿no? Un aumento bastante significativo de la pobreza urbana, también asistimos a la transición de 2 gestiones de gobierno de signo político diferente y sobre todo una situación extraordinaria vinculada a la pandemia del COVID-19. Bueno, no obstante, estos mojones que señalan, digamos, una singularidad del periodo, de todos modos, digamos, asistimos a una continuidad del proceso de producción del hábitat con atributos similares a los que habíamos encontrado en investigaciones anteriores. Por otro lado, bueno, que también la política de relocalización obviamente no operó como, digamos, un desincentivo para estos hogares para seguir adelante con el proceso de producción del hábitat. Podría decirse que, bueno, que no tienen mucha confianza en ser relocalizados, aunque justamente en esta semana comenzó la relocalización. Pero si ese fuera el caso, en general lo que sucede en los barrios al relocalizarse es que no se expande el parque construido, sino que se incrementan la cantidad de hogares al interior de una misma vivienda con la expectativa de ser relocalizados. O sea que tampoco se puede explicar esta mejora en el hábitat por una falta de expectativa respecto de la relocalización. Y algo más me queda por decir, sí. Bueno, que con los últimos datos que mostré, lo que quise mostrar es que el territorio, en este caso, digamos, la categoría centralidad popular, la vinimos pensando en la escala metropolitana, pero acá la queremos tensionar para pensarla en la escala barrial y dejar de lado como, digamos, perspectivas que piensan estos territorios populares como territorios segregados, ¿no? Y más que nada recuperar esta capacidad performática que tienen de generar oportunidades
y condiciones para la reproducción de la economía popular. El indicador de la cantidad de transferencias monetarias es un indicador muy importante porque para quienes no forman parte del público local, o aunque también para el público local, sabemos que a estas políticas se acceden básicamente en el marco de matrices político-territoriales, que es como bajan la implementación de estas políticas de transferencia. Con lo cual, no es que se anotan, digamos, en un registro de acceden, sino que son, en general, políticas que están mediadas en el territorio por organizaciones, por los movimientos sociales, claramente. Entonces, por eso hablamos de que esta economía está asistiendo a un proceso creciente de territorialización, lo que nos lleva a pensar efectivamente que, bueno, que es hora de desestabilizar esta cartografía de los territorios segregados para pensar en las capacidades performativas de estos barrios para garantizar condiciones y oportunidades para la reproducción. Muchas gracias y perdón por la extensión. Muchas gracias a vos, Marcela. Si les parece, intento hacer un pequeño cierre. Traté de buscar cuestiones en común y diferencias entre los trabajos, aunque sea para que si quieren me lo discutan y de esa manera potenciar el debate entre ustedes, o también si tienen preguntas para hacerse entre ustedes, este es el momento para compartir. ¿Está bien? Mientras van pensando. Sí. Dale. Me parece que, bueno, obviamente esta mesa fue armada, están trabajando todos sobre la vivienda, si bien a primera vista pareciera que lo que más tienen, los más parecidos son el primer trabajo de Luciana y el de Carlos, el de María, por el tema que trabajan los espacios comunes, porque trabajan la cuestión de la pandemia, si bien María también hizo alguna alusión. Entiendo que en realidad hay una gran diferencia entre este primer trabajo de Luciana y el resto de los trabajos, que es la manera que como abordan esos espacios. El primero es al estar enfocándose en el diseño entendido como producto, el producto entendido como diseño de un especialista, hace además, fija el producto en el tiempo, entonces no se enfoca en las prácticas, se enfoca en lo formal. El resto de los trabajos me parece que de diferentes maneras, al estar más interesados en quizás en la práctica o en la relación entre las prácticas y el espacio, y enfocarse y entender también a los usuarios como productores de ese espacio. Entonces hacen un trabajo más diacrónico que permite ver esos procesos. Creo que la cuestión en el tiempo, si bien la nombró Clara, nada más están todo el resto de los trabajos haciendo ese trabajo, buscando estrategias para ver esos cambios en el tiempo. Me parece que además tienen en común esa búsqueda así de cómo mostrar ese dinamismo, ¿no? El espacio entendido como un objeto solamente, sino algo que va cambiando. Sin embargo, bueno, todos tienen en común que hay una fuerte, quizás es por la temática de la jornada, pero están pensando mucho la cuestión teórica, la reflexión teórica, de buscar cómo nuevos conceptos o cómo los conceptos se adecúan. Bueno, no dije nada especialmente brillante, pero por lo menos no sé si están de acuerdo o no, si quieren agregar otra cosa, si encontraron ustedes otras relaciones o contradicciones entre sus trabajos. Les dejo a ustedes el micrófono. Gracias, Gabriela. No, yo lo que me resultaba interesante por proximidad, lo que presentaba Luciana en el análisis de estos lugares comunes, y ese estudio de obras emblemáticas, ¿no? Lo pensaba en contraposición, en principio, no estoy tan segura, pero
con la propuesta del par de investigaciones que siguió, como de las arquitecturas mayores y las menores, ¿no? Porque, bueno, porque yo creo que las arquitecturas mayores, si fueran esas, también se pueden definir y generar otras formas que rompen con el vino, con las ideas, con esto del espacio interior-exterior, ¿no? O, digamos, que también pueden promover ese uso del espacio común, aunque después haya acciones que hace la misma gente, que no estaban contempladas, que en principio me lo imagino más como una experiencia para mirar y aprender y trasladar a las arquitecturas mayores, porque se llevan bastantes recursos y son las que circulan en los talleres, ¿no? Como son las que estudiamos como bibliografía, nada, están bien presentes en el espacio, ¿no? O sea, se llevan... entonces, nada, pensé como, no sé, por ahí, ¿qué piensa ella? ¿Qué pensás, Luciana, de esta como diferenciación, ¿no? Sí, sí, acá estoy interrumpida también. Sí, yo creo que yo traté como de englobar como las dos partes. Por un lado, la disciplinar, digamos, que creo que va de cajón porque es del lado proyectual, pero también pensar como estas cuestiones más colaborativas, ¿no? Yo creo que esos espacios de uso común tienen mucho de esa apropiación, ¿no? De las cosas, de las prácticas cotidianas. Y en cierta forma también uno puede cotejar esto de algo que fue un espacio que fue planificado, si finalmente después se usa de esa manera o se usa de otra, ¿no? Y yo creo que hay que pensarlos más como, por eso un poco el título de esto de soportes, ¿no? Como pensarlos como espacios aptos para, ¿no? Que puedan ir como adaptándose a las diferentes circunstancias de la propia comunidad, pero también de lo que vaya con el transcurrir del tiempo, ¿no? Porque son conjuntos que por ahí pueden durar, no sé, 50, 60, 70 años. Entonces las costumbres también van a ir cambiando, los modos de vida, las necesidades. Entonces yo creo que también hay como en ese sentido, como un corrimiento del rol del arquitecto, ¿no? A plantear proyectos más estratégicos y no tan definidos, ¿no? Donde el usuario tenga como un rol más activo. Bueno, eso creo un poquito. No sé si te contesté a tu pregunta, pero lo que pasa es que es difícil en la realidad, digamos, en el territorio, que eso pueda darse si no hay una comunidad muy fuerte que tenga como puntos de vista en común, ¿no? Porque eso pasa cuando los chicos van a relevar los conjuntos, en la mayoría tienen un montón de lugares comunes, de espacios posibles de ser usado, pero lleno de carteles prohibido, 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 ¿no? Entonces también tiene que ver un poco como enseñarles a la gente a convivir en esos espacios, ¿no? Perdón, pero ¿quién pone esos carteles prohibido, prohibido? El consorcio. Ajá. No sé quién es el que decide, pero en muchos de los conjuntos que van a relevar los alumnos, que tienen como cualidades paisajísticas buenas, que tienen espacio posible de ser usado, qué sé yo, está lleno de carteles así de prohibido hacer picnic, prohibido jugar a la pelota, prohibido no sé qué. Entonces también es como difícil de entrarle, digo, si no se gesta desde una movida colectiva del grupo que lo habita, ¿no? Son espacios que después al final no sirven para nada. Sí, hay también ya que sacaste el tema de los edificios paradigmáticos, un poco una discusión, me parece teórica, ya que estábamos un poco con lo teórico, entre justamente el concepto de edificios paradigmáticos con las centralidades
la centralidad popular de Marcela, ¿no? Como que está buscando que otros paradigmas o otras, que sean paradigmáticas otras obras, y quizás es interesante, si tienen ganas, un poquito de eso, de explicar, si tienen ganas, cómo eligieron paradigmáticos, eso para la disciplina, desde la bibliografía, cómo los eligieron, o Marcela, si querés contarnos un poquito más, ya que a alguien se le cayó una idea nueva que no es tan común, que no la cuentes un poco, lo de la centralidad popular después. Sí, estas ideas que son poco comunes después sirven para que te reboten todo el tiempo los artículos. Bueno, viste cómo es. No estás legitimada, pero bueno, vos estás relegitimada, así que no. No, igual me río porque, por un artículo en particular que lo rebotaron cuando presentamos esta idea, me quedé pensando también en la ponencia de Clara, que me gustó mucho, y pensaba que también este Zoom, digamos, en la vida cotidiana es súper importante también para conectar con esta categoría de centralidad popular, ¿no? Porque, bueno, te permite también observar como todo un dinamismo que tiene lugar en estos espacios barriales que quedan absolutamente eliminados cuando ya empiezan los análisis, y el título es la segregación de los barrios populares, ¿no? La verdad es que yo creo que tengo como una especie de crítica en ese punto, que me parece que falta mucho territorio en algunas investigaciones, ¿no? Y se reiteran muchas categorías que no se revisan tal vez a la luz de procesos contemporáneos, ¿no? Como que quedaron fijadas en algún momento de la producción académica y se siguen reproduciendo, digo, sin un regreso al territorio con otros anteojos. Básicamente esta categoría de centralidad popular yo la comencé como a visualizar cuando hice mi tesis de doctorado. Yo analicé en mi tesis lo que delimité como economía popular de los desechos, mirando lo que pasaba en los barrios de la cuenca media del Reconquista, en el partido de San Martín, ¿no? Tuve como una primera impresión cuando visité esos barrios que ahí se cocinaba otra cosa, y lo que se cocinaba era, bueno, toda una economía popular que giraba en torno a la recuperación de residuos, que incluía un vínculo también muy, muy fuerte con el relleno sanitario norte C3 de la SEAMSE, que es el único que permanece abierto allí. Y ahí empecé a pensar que había como una cierta especialización territorial, ¿no? Que se daba en torno a esta actividad particular, y empecé a pensar otro mapa, que era, bueno, un mapa, digamos, de la región metropolitana, donde aparecía un área de centralidad que no estaba cartografiada en ningún lugar, y que daba cuenta, digamos, de un locus muy importante de esta economía popular. Hasta que, haciendo el mismo trabajo de campo, me encontré con un mapa hecho con participación de los vecinos y por el grupo que también trabaja en la Universidad de San Martín, creo que se llaman iconoclasistas, puede ser, porque no recuerdo bien el nombre, que fue una emoción enorme cuando lo encontré, porque ellos habían autodenominado ese territorio como República de los Cirujas. Y yo vi plasmado en ese mapa esta misma intuición que yo había tenido en mi primer barrido de campo, porque la verdad es que la hipótesis la construí, digamos, en esa visita, que era una visita que yo no había planificado para hacer mi tesis de doctorado. O sea que ahí emergió la hipótesis, y bueno, después básicamente continuó con mi tesis. Ahí ya empecé a pensar que había la posibilidad de empezar a discutir con este concepto de centralidad urbana que nos proponen los estudios urbanos, y encontré un par de trabajos que fueron publicados hace un par de años en la revista Queer, donde hay un trabajo de Procupés y de Matosian que hablan no de centralidad popular, pero tensionan un poco el concepto de centralidad, digamos, para pensar en un caso los barrios construidos en el marco de la ley 341, y en otro caso como lo que pasaba en algunos barrios de La Matanza. Y bueno, y yo venía trabajando en esta categoría, y lo que hicimos ahora con mi compañera Claudia Cabrera es operacionalizar la categoría. Entonces pusimos en discusión dos cuestiones, digamos. Primero, pensarla en las dos escalas, en la metropolitana y en la escala barrial. ¿Qué significa pensar en la escala barrial a un territorio como un territorio de centralidad?
Bueno, es un territorio que básicamente brinda oportunidades de acceso a los satisfactores. Y replantearnos cuáles son esos satisfactores, ¿no? Porque en los estudios urbanos en general siempre se pensó que la centralidad urbana, el acceso al centro urbano es lo que garantiza, digamos, la reproducción social en la ciudad y que ese acceso está mediado por la estructura urbana y por lo tanto tu posición dentro de la estructura urbana es lo que finalmente determina tus posibilidades de acceso. Lo que nosotras estamos cuestionando ahora es si los satisfactores que se ubican en el centro de la ciudad siguen siendo satisfactores para esta economía popular. Entonces ahí entendemos que hay una tensión. ¿Por qué? Porque bueno, ya el mercado de trabajo asalariado o el acceso al mercado de trabajo asalariado, cuyas oportunidades se concentraban más significativamente en las áreas centrales, no tiene el mismo nivel de protagonismo como satisfactor para la reproducción dentro de estas clases populares que estudiamos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que empezar a desestabilizar todo lo ya aprendido para mirar qué es lo que realmente está pasando con esta economía. O sea, hoy, como yo mostraba ahí, creció muchísimo los hogares para los cuales el ingreso más importante es el que viene a través de la política social, de una política como el potenciar, por ejemplo. Hay un 30% de los hogares en estos barrios cuyo ingreso más alto es ese. O sea que, y a ese ingreso acceden en el barrio, no acceden en el centro, acceden en el barrio. Y bueno, y todo lo que se fue conformando en estos barrios como soportes también para esto que decía Clara de la vida cotidiana, ¿no? Y estos soportes para la vida cotidiana que están en los barrios son un soporte muy significativo para los procesos de reproducción. Entonces, bueno, por eso vuelvo a pensar que estos territorios tienen una cierta capacidad performativa, ¿no? de oportunidades que hace que podamos pensarlos también como lugares centrales para esta economía. Perfecto. Muchas gracias. Clara, No, por ¿querías favor. decir algo? Catalina. Bueno, ya está, fue una linda mesa, ¿no? Va, yo estoy muy contenta con lo que escuché. No sé si ustedes. Creo que Cata iba a decir algo. Bueno, yo como... Él también quiere decir. Como estudiante de arquitectura, más o menos en la mitad de la carrera, me parece muy interesante ver estos diferentes enfoques que hay para proyectar, para hacer arquitectura, porque en la FADU se ve todo desde un lado más conceptual, teórico, donde los arquitectos construimos, digamos, ¿no? Y ver, estas investigaciones que van más allá, donde ya hay algo construido y se habla sobre el uso cotidiano y cómo eso se va modificando por las prácticas, porque depende el grupo humano, depende el contexto sociocultural y donde se estén desarrollando esas prácticas, cambian totalmente el uso de esos espacios, ¿no? Y las necesidades como dispositivos, como arquitectura que necesitan para funcionar bien para los diferentes grupos. Y bueno, eso quiero decir, que me llevo ese aprendizaje que es mucho más interesante que los arquitectos pensemos desde el lado de para quién lo estamos haciendo y que esas personas, así como hablamos de esa arquitectura menor, que no tienen esos saberes profesionales, tienen mucho más derecho, o digamos, tienen más sabiduría para opinar sobre esos espacios porque los viven, ¿no? Más que en la facultad donde te enseñan y tal vez no te sirve tanto porque no entendés ese uso cotidiano, ¿no? Entonces está bueno, como en mi caso futura profesional, digamos, la importancia de escuchar y de abrir la posibilidad a que la gente que lo vive pueda opinar sobre cómo desea ese espacio, más que nosotros desde afuera que, digamos, que tenemos esa idea conceptual de los usos. Y nada, me pareció muy interesante todas las ponencias, estuve ahí tomando apuntes y todo, así que después armaré la pieza gráfica y la compartiré. Gracias. Gracias, Catalina. Ya
Lograron convencer a un estudiante de cómo se hace en Bueno. serio la arquitectura, primero escuchando y viendo lo que hace el usuario. Creo que es el mejor cierre que puede tener esta mesa. Así que bueno. Misión cumplida. Misión cumplida, ya trajeron a una al lado del bien. Bueno, muchas gracias. Gracias A ustedes. Muy lindo escuchar. Muy lindo, muy bueno, Marcela. Yo no conocía todo ese estudio. La verdad es que está bien al lugar para el momento histórico. Es bien útil. Bueno. Cuando quieras hacemos una charla y seguimos compartiendo resultados. Dale, genial. Bueno, un cariño para todos y muchísimas gracias. Y gracias, Gaby. No, gracias a ustedes. Chao, Gracias. chao.